Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una importante ciudad estadounidense, Nueva York, la tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un gris pálido mientras un viento cortante se deslizaba entre los rascacielos. Era uno de esos días de invierno en los que el frío te cala los huesos, en los que cada soplo de viento presagia una tormenta inminente. La multitud, apresurada, cruzaba Times Square, abrigada con gruesas chaquetas, con bufandas ceñidas al cuello, algunos con el rostro oculto tras gorros y guantes. Letreros de neón parpadeantes y pantallas gigantes emitían una cacofonía de luz y sonido, mientras los taxis tocaban la bocina y los pasos resonaban sobre los adoquines mojados. A pesar del bullicio, Andrew Michey avanzaba con serenidad, casi ajeno al tumulto urbano. Andrew Michey, un millonario empresario, acababa de terminar una comida de negocios en un elegante restaurante de la Quinta Avenida, uno de esos lugares donde la elegancia y el éxito se entrelazan en cada detalle. Su traje, perfectamente entallado, realzaba sus anchos hombros y su imponente figura. Su reloj de oro macizo brillaba bajo la intensa luz del sol invernal, y su teléfono de última generación vibraba suavemente en su bolsillo, señal constante de un mundo de oportunidades y demanda. En la mano derecha, sostenía una bolsa de papel marrón con los restos de su comida, un filete y verduras que no había tenido tiempo de terminar, una reliquia olvidada de su ajetreado día. Sus ojos, acostumbrados a revisar gráficos y contratos, se alzaron hacia la acera abarrotada, donde cientos de vidas se entrelazaban en una coreografía frenética. Cuando se disponía a cruzar la calle, una voz tímida, casi vacilante, se elevó a sus pies, cortando la melodía urbana. ¿Me puede dar sus obras, señor? Andrew bajó la mirada, sorprendido por la interrupción. Allí, ante él, se encontraba una joven. Sus rasgos estaban cansados, como esculpidos por repetidas pruebas. Sin embargo, sus ojos brillaban con una claridad sorprendente, una suavidad casi dolorosa. Su cabello, enmarañado y opaco, enmarcaba un rostro marcado por años de vagar, noches pasadas buscando refugio en las sombras de la ciudad. Llevaba un abrigo enorme y desgastado por el clima, y sus zapatos parecían haber recorrido kilómetros de calles. Se llamaba Lisa Johnson, una mujer sin hogar que llevaba más de un año viviendo en las calles de Manhattan. Lo había perdido todo, su trabajo, su casa y, a veces, incluso la esperanza, a causa de una enfermedad que la atacó repentinamente, dejándola en la indigencia y sin familia que la mantuviera. Andrew dudó. Se quedó paralizado, con los dedos apretados alrededor del asa de la bolsa de papel. Generalmente, evitaba estos encuentros. Los esquivaba, los ignoraba, como muchos otros en su mundo de cristal, hormigón y números. No por crueldad, sino por reflejo, por autoprotección. Su día a día estaba marcado por decisiones rápidas, contratos importantes, reuniones que no dejaban espacio para lo inesperado ni para la cruda humanidad de la calle. Pero esta vez, algo lo detuvo. La mirada de la joven. Había algo cautivador en sus ojos. Una extraña claridad, una luz parpadeante mezclada con dolor, fatiga, pero sobre todo, dignidad. No fue un grito de socorro ni un chantaje emocional, fue una pregunta sencilla, casi susurrada, pero cargada de todo lo que un ser humano puede transmitir sin hablar: hambre, humillación, agotamiento, pero también un resto de esperanza. Esta sinceridad pura, desnuda, casi desesperada, lo golpeó en el corazón. Como un espejo que de repente se le presentaba. Él, el hombre que lo tenía todo. Ella, la mujer a quien le habían arrebatado todo. Sintió que algo se derretía en su interior. Una barrera. Una rutina. Una indiferencia cortés que había arrastrado durante demasiado tiempo. Lentamente, como si temiera romper algo, dobló las rodillas. Se arrodilló ante ella, a la altura de sus ojos, a la altura de su alma. El asfalto estaba frío bajo sus pantalones de lana, pero no le importó. Colocó lentamente la bolsa a sus pies, un gesto sencillo pero solemne, y luego la miró. Su voz, normalmente firme y segura, se suavizó. ¿Puedes llevártelo todo? Lisa se quedó allí un momento, como incrédula. Miró la bolsa, luego a Andrew, y luego volvió a mirarla. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro, seguida de una sonrisa tímida, frágil, casi infantil. Una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Extendió la mano con cautela, casi avergonzada,
como si ese simple gesto la condenara a un papel que jamás quiso desempeñar. Agarró la bolsa y empezó a abrirla, con los dedos temblando de frío o de emoción. Pero en ese momento, Andrew hizo un movimiento inesperado. Él colocó suavemente su mano sobre la de ella. Lisa alzó la vista de inmediato, sorprendida. No vio en su mirada ni compasión ni condescendencia, sino una especie de respeto. Una invitación. Espera, dijo. Su voz era más profunda, más tranquila, como un susurro de verdad. Ven a comer conmigo, en algún lugar cálido. Frunció el ceño levemente, sin comprender. Casi retrocedió por reflejo. Ya le habían hablado con amabilidad antes, solo para apartarla después. Esperaba una trampa, una negativa disimulada, una risa burlona, una mirada de desprecio. Pero nada de eso sucedió. Andrew se enderezó lentamente y luego extendió su mano, como se le extendería la mano a un invitado. Hay un pequeño café justo al otro lado de la calle. No es muy elegante. Es un lugar tranquilo. Y además, odio comer solo. Acompañó sus palabras con una sonrisa genuina. No la que reservaba para negociaciones o fotos de prensa. Una sonrisa humana, casi vulnerable. Lisa se quedó allí un momento, con la mirada oscilando entre el miedo y la gratitud. Luego, en un susurro apenas audible, respondió. Bueno. Se puso de pie. Un transeúnte los miró brevemente, intrigado por la inusual escena, un hombre de traje, un indigente y un intercambio demasiado profundo para esta ciudad ajetreada. Pero no le prestaron atención. Cruzaron la calle juntos, uno al lado del otro, hacia ese pequeño café con ventanas empañadas. Y sin saberlo, en ese preciso instante, algo mucho más grande que el frío o el hambre se estaba derritiendo. En este pequeño y elegante restaurante de ambiente acogedor, el contraste era impactante. Las paredes estaban revestidas de cálidos paneles de madera, los manteles eran impecables y los camareros eran discretos pero atentos. A su alrededor, hombres de negocios revisaban nerviosos sus teléfonos, parejas charlaban en voz baja y estudiantes elegantemente vestidos reían mientras disfrutaban de un brunch tardío. Nadie parecía prestar atención a la mesa junto a la ventana, donde un hombre de traje compartía una comida con una mujer con un abrigo raído. Lisa estaba tensa al principio, casi avergonzada de ocupar una silla en ese lugar donde creía que nunca más sería bienvenida. Apenas tocó el tenedor, su mirada se desviaba, disculpándose en voz baja por sus manos sucias, su olor, su cabello despeinado. Pero Andrew le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Estás aquí conmigo, Lisa. Eso es todo lo que importa». Los primeros trozos de pan que tragó le parecieron casi irreales. Luego vinieron la sopa caliente, las verduras tiernas, la pechuga de pollo asada a la perfección. Con cada bocado, algo en su interior parecía recuperarse. No solo su cuerpo, hambriento durante días, sino también su alma, ignorada, maltratada y rechazada durante demasiado tiempo. Fue Andrew quien rompió el silencio, con calma. «¿Qué te pasó?» Lisa levantó lentamente la cabeza. Había una sincera dulzura en su voz, un interés genuino, sin juzgar. Dudó, y luego habló. Era bibliotecaria en una pequeña universidad de Ohio. Soñaba con enseñar literatura. Faulkner, Baldwin, Maya Angelou. Ella sonrió con nostalgia. Me encantaban las palabras. Me encantaba guiar a los estudiantes. Entonces mi madre enfermó. Lo dejé todo para cuidarla. Y cuando se fue, no me quedaba nada. Mi trabajo se lo habían dado a otra persona. Mis ahorros fueron para su cuidado. Y entonces, me diagnosticaron lupus grave. El tratamiento era demasiado caro. Perdí la vivienda. El trabajo era imposible. Ella hizo una pausa. Andrew no dijo nada. Realmente la estaba escuchando. Vine a Nueva York pensando que podía empezar de cero. Pero aquí, si te caes, pocos te ayudan. Así que vagué. Duermo en porches, como lo que encuentro. Pero nunca dejé de leer. Sacó tímidamente de su bolsillo una pequeña libreta negra, dañada por la humedad. Dentro había citas, poemas y pensamientos escritos a mano. Andrew pasó las páginas con delicadeza. «Es magnífico», murmuró.
Entonces le llegó el turno de revelarse. Le contó sobre sus inicios en las finanzas, sus éxitos meteóricos, sus adquisiciones, sus viajes, su ático en Central Park. Pero también sobre sus noches de insomnio, sus sonrisas forzadas, sus amistades egoístas, su matrimonio destrozado por su propia ausencia emocional. Estoy rodeado. Y, sin embargo, estoy solo, dijo. Puede que seas la primera mirada sincera que he visto en años. Un silencio respetuoso se hizo entre ellos, pero ya no era un silencio incómodo. Era el que sigue a una confesión, a un reconocimiento mutuo. Esa noche, Andrew no se fue a casa de inmediato. Acompañó a Lisa hasta la entrada de un refugio temporal y le entregó una tarjeta de visita. Ven a verme mañana. Quiero presentarte a alguien. Y cumplió su palabra. En las semanas siguientes, la presentó a su red de contactos. Personas influyentes, sí, pero también humanas. Le consiguió una habitación en un centro comunitario y luego un puesto en una organización benéfica que él mismo financió, un refugio para mujeres sin hogar. Allí, Lisa, con su natural dulzura y su aguda inteligencia, se convirtió rápidamente en una referencia. Organizaba talleres de lectura, escribía cartas para quienes no sabían nada y escuchaba sin juzgar. Poco a poco, recuperó la confianza. Su mirada cambió. Enderezó los hombros. Encontró la voz de nuevo. Y una mañana, le dijo a Andrew. No es suficiente. Necesitamos hacer más. Por quienes ni siquiera recibieron su bolsa de papel. Así se fundaron juntos, la Fundación Segunda Mirada, un nombre elegido por Lisa para recordarnos que todos merecen ser vistos de otra manera que no sea a través de su ropa o su situación. La fundación ofrecía mucho más que una comida, formación, apoyo psicológico, acceso a atención médica, arte y oratoria. Lugares seguros. Lugares de renacimiento. Lisa se convirtió en su directora ejecutiva, y Andrew, en su apoyo financiero y estructural. Pero en los discursos, ella era la que se escuchaba. Ella era la que llevaba la voz de quienes con demasiada frecuencia habían sido silenciados. Con el paso de los meses, lo que había sido un gesto impulsivo en una gélida tarde de invierno se convirtió en un movimiento. Una ola lenta pero poderosa. Gracias a la base que habían creado, cientos de personas recuperaron poco a poco su nombre, su voz, su dignidad. Jóvenes que habían caído en la calle tras salir de los albergues. Madres solteras, invisibles, durmiendo en coches. Veteranos marcados por recuerdos de guerra que ya nadie quería oír. Artistas olvidados. Graduados destrozados. Cada uno llevaba dentro una historia, una fractura, y una chispa que Lisa supo reavivar. Ella no solo distribuía comidas. Ella escuchado llamaba a la gente por su nombre. Leía sus poemas, releía sus cartas sin enviar. Mostraba espejos limpios a quienes ya no se reconocían en su sucio reflejo. Ella se convirtió la voz de los sin voz, la representante de los ignorados. Sus palabras, serenas pero firmes, resonaron en los ayuntamientos, en las universidades, en las asambleas. Los medios acabaron apodándola la luz de las aceras, pero Lisa simplemente dijo: no hice nada extraordinario. Simplemente me dieron una oportunidad y decidí no desperdiciarla nunca más. A su lado, Andrew Michie también estaba cambiando. Siguió dirigiendo su imperio financiero, pero su perspectiva del mundo había cambiado. Él, que una vez calculó la rentabilidad de cada minuto, había descubierto una forma de riqueza que ningún número podía medir, el de cambiar una vida. Escuchó más. Observó las calles por las que conducía. Saludó a gente a la que ni siquiera habría mirado un año antes. Se abrió. Él sintió ya no era un hombre de negocios que daba. Se había convertido en un hombre que, compartido. Un día, en una gran sala de cristal donde se celebraba una conferencia de prensa sobre los avances de su fundación, los periodistas se agolpaban y los flashes de las cámaras destellaban. Andrew habló. Aún vestía sus impecables trajes, pero su tono había cambiado. Miró a Lisa a su lado, conmovido, erguido como una antorcha viva, y declaró: lo que hemos logrado aquí, no es culpa mía. No es mi dinero. Es un milagro que descubrí ese día, en los ojos de una mujer que simplemente me pidió mis sobras. Un murmullo recorrió la habitación. Continuó.
Lo que regalé ese día fue solo una bolsa de papel. Pero lo que recibí fue una lección de vida. De valentía. De dignidad. Lisa me enseñó que se puede perder todo, menos lo esencial, la capacidad de amar, de creer, de levantarse. Puso su mano sobre el hombro de Lisa. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero simplemente sonrió. Me han preguntado a menudo, ¿qué te hizo cambiar? Siempre respondo lo mismo. No fue un gran discurso. No fue un drama. Fue una mirada. Una mirada que me vio, realmente me vio, por primera vez. Sus acciones no se limitaron a la ciudad. El modelo de su fundación se replicó en otros estados. Empresas colaboradoras ofrecieron prácticas. Escritores impartieron talleres. Terapeutas se ofrecieron como voluntarios. Y en todas partes, hombres y mujeres redescubrieron el deseo de caminar con la cabeza bien alta. Pero lo que Lisa y Andrew habían demostrado por encima de todo era que la transformación a menudo comienza con un pequeño gesto. Una bolsa estirada. Una mano colocada. Una silla libre. Una mirada sincera. Juntos habían demostrado que la humanidad no se esconde en grandes instituciones, sino en los rincones olvidados del mundo. En los silencios. En los segundos de vacilación. En los pequeños gestos que lo cambian todo. Y cada día, a través de su fundación, sembraron milagros invisibles.